El Evangelio es la fuerza de Dios que nos conduce a la salvación y está disponible para todos aquellos que ponen su fe en Él. Devocional del Día, con el pastor Islandes Lozada Alvira. Gracia y paz para ti, mi hermano, mi hermana abundantes en este día. Que la gloria del Señor vaya delante de ti, abriendo camino y puedas ver esa bondad y esa misericordia del Dios Todopoderoso. En el momento de oración y antes de pensar a orar por las personas, estaba leyendo partes del Salmo 107, los primeros versículos, y quiero retomar algunas cosas de lo que dice, al menos en el párrafo que hay del versículo 4 al versículo 7, porque estoy pensando en las diferentes situaciones que tú y yo, mi hermano, mi hermana, vivimos, pero también pensando en aquellas cosas que quizás hemos permitido dentro de nosotros para no disfrutar de lo que nuestro Padre Celestial, nuestro Dios Todopoderoso tiene para cada uno de nosotros. Y la pregunta que me estaba haciendo desde esta bien temprano en este día es ¿qué nos impide o qué nos está estorbando para recibir la plena bendición de parte de Dios? A veces estoy pensando, es mi manera de pensar, espero no ofender a nadie con lo que voy a decir, pero parece que viviéramos nosotros de migajas, y estoy pensando en esa mujer que se acercó a Jesús a pedir un milagro, y él no era el tiempo para ellos de la manifestación del poder de Dios. Y ella le da una expresión a Jesús y le dice, sí, aún los perrillos comen de las migajas que caen de sus amos. Y Jesús alaba a esta mujer porque tiene una fe poderosa y le está diciendo a esta mujer, no importa de esas migajas, aún con ellas me contento, Dios, y el mío Señor Jesucristo es un milagro. Pero también quedo pensando que tú y yo, mi hermano, mi hermana, como hijos, como hijas de Dios, los derechos espirituales, el tiempo de Dios que nos ha regalado, podemos acercarnos y no tener una bendición parcial, sino a lo que Dios nos ha llamado a participar de una bendición plena, de sentarnos a la mesa con el Señor, así como nos invite ahí en Apocalipsis 3:20, donde Él dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Y a veces le digo, Señor, yo quiero sentarme a la mesa, pero no solamente yo, sino aquellos que abrimos el corazón, que estamos a la expectativa cada día de lo que Dios quiere hacer en nuestro corazón y en nuestra vida. Ahora, quiero leer algo que ya estuve explicando algo, pero creo que hay otras personas que se unen y van a escuchar esta parte de la reflexión de la palabra, porque expresa situaciones que nosotros vivimos. Y podemos identificar algunas cosas, y esta semana voy a estar tratando sobre esto. ¿Qué cosas están impidiendo el poder disfrutar de nuestra bendición? Que Dios como Padre y nosotros como hijos tenemos los derechos para disfrutar. Ahí estás diciendo que no sé cuándo, no sé en qué momento, no lo dice ahí la palabra, y estoy en el Salmo 107, versículo 4, se perdieron en el desierto. Porque empieza la narración de este pasaje en una situación y está hablando del pueblo de Dios. Pero antes está haciendo una declaración, una afirmación que es real para cada uno de nosotros. Lo fue para el tiempo en que fue escrita este salmo, y él se está refiriendo inclusive a tiempos anteriores, a testimonios que escuchó de una época del pueblo que de un momento a otro que anduvieron perdidos en el desierto por la soledad, sin camino. Si usted observa la palabra, y me gusta y siempre invito a que las personas que me escuchan tengan abierta la Biblia, si es posible. Bueno, si hay lugares que quizás ya están laborando o están en diferentes situaciones, pero cuando uno comienza a observar la palabra, me hago primeramente una pregunta en la introducción de este versículo 4. ¿Por qué terminaron ahí andando perdidos en el desierto?
Algo pasó en su interior. Y algo que nos puede suceder y a ti y a mí, mi hermano, mi hermana, que por descuido estamos tan entretenidos con cosas. Inclusive, algo que yo alerto mucho al pueblo de Dios, es que a veces Dios derrama bendiciones sobrenaturales en nosotros y esas bendiciones, en lugar de mantenernos al día o alerta, o dispuestos para con Dios, nos entretenemos con las bendiciones y nos olvidamos de aquel que nos bendice y que no tiene solamente bendiciones para un día, sino derrama bendiciones cada mañana, porque como dice algo otro de los textos, grande es su misericordia, nuevas son cada mañana sus misericordias, grande la fidelidad que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y al introducir y a leer esa primera parte del versículo 4 del Salmo 107, anduvieron perdidos. ¿Qué les hizo perderse del camino? Bien pudiéramos preguntarnos a nosotros. He conocido mucha gente en los años que llevo como pastor, inclusive desde el momento que abrí el corazón para el Señor. Y mucha gente permanece, y yo le doy gloria a Dios, gracias al Señor, por los que a pesar de los problemas y las dificultades, de las luchas, de enfermedades, de escasez, inclusive de bendiciones también, siguen adelante. Porque saben que lo más importante no son las cosas materiales, ni siquiera cosas interiores dentro de nosotros. Lo más importante para nuestra vida es la presencia de Dios. Con razón David decía, si tú estás conmigo voy a desbaratar ejércitos contigo, si tú estás conmigo voy a derribar muros, voy a conquistar reinos, y hay expresiones en los salmos que David declara porque aprendió a conocer a Dios, porque sabía quién es Dios, porque había comprendido perfectamente el llamado que le había hecho y las promesas, inclusive en Isaías 55, extiende esas promesas a David hacia cada uno de nosotros, confirmándonos que hará ese pacto de bendición y que miremos cómo bendijo a David. Y hay una paráfrasis que más adelante o en otro momento la voy a compartir contigo, mi hermano, mi hermana, que Dios hizo con nosotros, para que igual que hizo con David, lo va a hacer contigo, lo va a hacer conmigo. ¿Qué nos has hecho desviar del camino? ¿Qué nos hace tropezar tanto, como está diciendo? Ellos anduvieron perdidos por el camino, o por el desierto, mejor, por la soledad sin camino. Hay gente que se encuentra sola. ¿Qué lo llevó a esa soledad? Después de haber probado de las delicias de Dios. Yo acepto que esto suceda en personas que nunca se hayan acercado al Señor. Igual llega el momento en que viene una palabra del cielo, una palabra del Señor, una revelación del propósito de Dios. Le muestra la cruz para que abran el corazón, para que confiesen a Jesús como Señor y Salvador, para que acepten el rescate que Dios pagó, mostrando su amor eterno que Él tiene para con nosotros. Jeremías me gusta como dice, con amor eterno te he amado, por tanto he prolongado mi misericordia, dice ahí en el capítulo 31, versículo 3. Y eso tiene que conmover el corazón. Y nos permite el Señor ver de su gloria, disfrutar, recibir milagros. Pero hay un momento que nos perdemos caemos en esos desiertos, mejor, por la soledad sin camino. Es interesante porque esta segunda expresión que está ahí en el versículo 3, bien puede ser la soledad que se encuentra en el desierto, o también el desierto es la consecuencia de no mantener una comunión constante con Dios, que es la que más descuidamos. No nos cuesta nada acercarnos a Dios. La salvación es gratis. Al menos de mi parte, lo que he recibido de Dios, que fue gratis, lo comparto gratis para que tú también encuentres ese camino y puedas disfrutar de esa presencia del Señor. Y es interesante porque manifiesta también el versículo 4 del Salmo 107, diciendo, sin ciudad, ¿dónde vivir? Esto le pudiéramos llamar o definir como personas que viven errantes, no tienen arraigo a un lugar. Gente, y perdónenme como lo voy a decir, gente que están errantes en los trabajos, duran cierto tiempo, se acaba o se les termina el contrato laboral y comienzan a buscar y no tienen una estabilidad laboral.
¿Será que nos hemos equivocado en nuestras decisiones? ¿Será que Dios nos ha dado oportunidades para no estar dependiendo de quizás de una empresa, de un negocio, de una persona que lo único que hace quizás es abusar de los dones y de los talentos que Dios nos ha dado cuando Dios ha estado esperando que nosotros levantemos nuestro rostro, esperemos y nos desafía sin temor extendernos con la bendición de Dios y con la compañía de Él hacia cosas mayores? He conocido muchas personas que han entendido esto. Si utilizaron esos lugares como un campo de entrenamiento en una empresa, en un negocio, trabajando para alguien o quizás en un puesto del gobierno, pero hay gente que se acomoda ahí y pasan la vida y Dios comienza a moverles ese lugar. Y comienzan tiempo en tiempo y a veces se convierte en un ciclo buscando dónde laborar, y a veces hay tiempo que se cierran las puertas, entran en angustia, en escasez y a veces me pregunto, ¿será que Dios les está empujando para que tomen iniciativas personales y comiencen a desarrollar según el plan de Dios y alcanzar bendiciones sobrenaturales, no solamente para ti, sino para que comparta con aquellos que tienen necesidad? Tenemos un Dios maravilloso. Y hay algo que es muy claro en la Biblia que dice, conforme a tu fe, así será hecho. Debemos poner nuestra confianza en desiertos, en soledad, en lugares donde vivir. Y hay gente que se lo pasa de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, y no toman una dirección para su vida. Inclusive hay gente que se la pasa en medio de las naciones, pero su corazón está en otra cosa totalmente diferente. Cuando nuestro corazón se afirma en el Señor, podemos comenzar a tener estabilidad, empezando por nuestro interior, estabilidad emocional. Y esto mismo lo pudiéramos aplicar en diferentes aspectos de nuestra vida. Hay gente que está en ese desierto y comienza a buscar compañías. Y no solamente tienen a una persona, sino que no sé en cuánto va la lista. Van pasando personas que quizás estamos buscando algo que anhela nuestra alma, que anhela nuestro corazón, pero ninguna de esas personas que pasan por la vida llenan las expectativas. Vienen, nos causa daño, accedemos a algunas cosas y seguimos en soledad, como está mencionando este texto del Salmo 107, versículo 4. Andamos perdidos, sin razón para vivir. Gente que comienza a caer en estados depresivos y lo único que piensan es en acabar su vida. O entran en procesos de lamentos y en una declaración que frecuentemente cuando estoy hablando de liberación digo en automaldiciones y autoengaños. Y simplemente pasan personas y con ninguna de ellas tenemos contentamiento. Porque no nos hemos dado cuenta que lo único que puede llenar realmente nuestro corazón es la presencia de Dios. Y a veces Dios, en medio de todas las circunstancias que nos enseña, diciéndonos casi a gritos, ábreme un espacio para mí porque yo tengo lo que tú necesitas. Pero por el ruido que quizás tenemos del mundo, quizás por la cantidad de anhelos que hay, cavando pozos, como dice inclusive a través de Jeremías, cisternas que no retienen agua, que lo único que traen a nuestro corazón es justamente lo que está diciendo el versículo 5. Necesitados, hambrientos. Y no de comida material, porque Dios no faltará en su bendición, en su provisión, el sustento en nuestra mesa. No va a faltar, porque es parte de sus promesas incondicionales de la fidelidad. Pero sí el alma necesitada de una palabra, necesitada de estabilidad, necesitada de llenar vacíos que quizás por el no conocimiento de Dios o por el descuido o por andar perdidos en esos desiertos, simplemente no hemos comprendido que en Dios está todo lo que necesitamos. Yo creo que hay tiempos en que tenemos que reflexionar sobre nosotros. Hay tiempos que yo le digo, Señor, por favor, no permitas que yo me desvíe del camino, sino que permanezca firme. Cuando estoy orando por hermanos que simplemente han entrado en ciclos de vida,
en rutina. Señor, sácalo de esa rutina. Algo hace el Señor, algo nos hace reaccionar, y a veces le digo, Señor, tú como Padre sabes lo que necesitamos y nos puede ayudar para seguir adelante. Una de las señales cuando estamos en esos círculos, en esa soledad o en esos desiertos, es que nada nos sacia. Inclusive ni siquiera la comida material que tanto nos alimentos, que tanto necesita nuestro cuerpo. Probamos los alimentos y como que no tienen el sabor que buscamos. Vamos a algún sitio, quizás a un restaurante o algún sitio de comidas, y como que todo lo que vemos ahí nos fastidia, no nos gusta lo que nos están sirviendo, no nos gusta cómo se preparan los alimentos, ni siquiera lo que nosotros mismos preparamos. Hay un descontento interior, no porque las cosas estén malas, sino porque en nuestra alma hay un vacío. Hay una necesidad tan grande, hay un clamor interior que no hemos sabido interpretar, pero también muy, muy adentro, muy escondido, está el Espíritu Santo hablándonos para que vayamos a la verdadera fuente, al lugar de lo que sí nos va a alimentar. El Señor Jesucristo, cuando está hablando en Juan capítulo 4 con la mujer samaritana, Él comienza a hacerle un ofrecimiento de agua viva, no el agua que sacaban del pozo de Jacob, donde tuvo ese encuentro con esta mujer, una mujer herida en su interior, en su corazón. Pues ella misma expresa, o el Señor Jesucristo, ella expresa que no tiene marido. El Señor le dice, tú has tenido 5 maridos y ninguno de ellos es tu marido. Porque la necesidad de esta mujer no era la compañía de personas, sino la necesidad de esta mujer, y Jesús lo ofrece a ella y nos ofrece a nosotros. La verdad es la necesidad de beber de la verdadera agua que viene del cielo. Y más adelante en el pasaje, cuando llegan los discípulos y le traen comida, porque dice el texto que ellos habían ido a comprar algo de alimento, y Él da una expresión cuando vienen a ofrecerle, le dice, mi comida es que haga la voluntad del Padre. Eso sacia, eso alienta, eso fortalece, porque se abre un panorama totalmente diferente, porque nos sentimos que agradamos al Hacedor, a nuestro Dios, al que nos llamó, al que nos dio vida y con algún propósito nos permitió nacer en este tiempo. Encontrar esos espacios son maravillosos, porque salimos de quizás de la mendicidad, de pedir, de rogar, para ir a la fuente inagotable de vida que nos da fuerzas, que nos da aliento. Está pasando por eso, esas necesidades, estamos hambrientos y no sabemos de qué, no de alimento, porque Dios lo proveerá, vuelvo y reitero, pero también habla de una sed, sedientos. ¿Qué es lo que sacia nuestra alma? Igualmente puedo hacer relación a Juan capítulo 4, no estoy leyendo el pasaje, pero estoy parafraseando, sería bueno que tú lo leyeras en este día. Pero lo que Jesús le ofrece a la mujer samaritana justamente dice, si tú me pidieras, yo te haría agua, no la agua natural, sino la agua que sacia el alma, que produce vida eterna. Y yo le digo, Señor, necesitamos que tú nos sacies en momentos como estos, en días como estos, que tengamos ese encuentro con el Señor. Y hay algo que hace ello, la condición que termina diciendo el versículo 5 del Salmo 107, dice que hay un desfallecimiento del alma. En este tiempo de presión, de angustia, de malas noticias, de cosas, de injusticias que están cometiendo, de opresión tan fuerte, tanto espiritual como también de las mismas cosas que están ocurriendo a nuestro corazón, hay desfallecimiento en el corazón de personas. A veces hablo con personas ya mayores y dicen, yo no sé qué vamos a pasar, sobre todo cuando van a mendigar, y lo estoy expresando de esta manera, para que se les entregue un medicamento al cual tienen derecho. Lloran a veces porque dicen, no sé qué voy a hacer. A veces es una familia, quizás la madre, quizás el padre, quizás el esposo o la esposa o un hijo que necesitan ese medicamento, que tienen un derecho pero se les niega. He visto gente que derrama lágrimas y dice, qué injusticia tan grande. Eso es un desfallecimiento de alma.
Gente que anda en un desierto tratando de buscar un lugar donde laborar, las puertas cerradas, no importa la experiencia que tengas, cerradas totalmente las puertas, hay un desfallecimiento. ¿Cuál es la solución que nos da para enfrentar este estorbo, esto que nos está pasando en nuestra vida, al menos dentro de lo que voy a enseñar en estos días? Es que hay una solución que nos da este pasaje y es bien interesante, que está al alcance de cada uno de nosotros, y es clamar a Dios. Porque si lees, mi hermano, escucha lo que dice la palabra aquí en el Salmo 107, versículo 6, comenzaron a clamar a Dios. Hay una pregunta que te quiero hacer con todo respeto, mi hermano o mi hermana. ¿A quién clamas cuando estás en angustia? ¿A quién le ruegas? A veces le rogamos a la persona equivocada, pero sí le rogamos, sí clamamos a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, aquel que conoce nuestro corazón, o quizás a través de todas estas circunstancias las está utilizando para que volvamos nuestro corazón a Él y pongamos toda nuestra confianza y le reconozcamos como el Dios Todopoderoso que nos alienta, que nos ayuda, que nos guía. En el caso de este grupo de personas que está mencionando, dice entonces, clamaron a Jehová. Y no espere llegar al lugar que ellos llegaron en medio de la angustia. Y vio, y la respuesta inmediata que dice ahí es que Dios comienza a librarlo de sus aflicciones. ¿Cuál es la aflicción de tu alma? ¿Cuál es la necesidad que está diciendo? ¿Qué es lo que, si Dios te preguntara en estos momentos, hija, hijo, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué es lo que necesitas? ¿Qué le dirías tú? Es la pregunta que Dios nos hace constantemente. Quizás las impresiones que coloca dentro de nosotros, pero por el ruido que tenemos, por la falta de sensibilidad espiritual o por el afán que mantenemos, no nos damos cuenta que tenemos una oportunidad cada día, cada mañana, cada momento que nos acercamos al Señor y poderle decir, Señor, hoy necesito que ores en mi vida, en esta situación específica que hay en mi corazón. ¿Sabe qué le pido a Dios cada mañana? Necesito de tu gracia, porque he entendido lo que significa tener la gracia de Dios, que la gracia de Dios sea sobre mi vida, pero también que tenga paz en mi corazón, porque esa paz va a quitar las angustias que normalmente tenemos a causa de las situaciones que vivimos. La presencia de Dios en ti siempre va a traer gracia, respaldo de Dios, pero también va a traer abundancia de paz a ti, no importa la situación. Vas a aprender cuando hay paz en el corazón, vas a aprender a tomar las mejores decisiones, pero sobre todo, y esto te lo garantiza mi hermano, mi hermana, que esa paz de Dios, en esa paz que recibe de parte de Dios, vas a aprender a escuchar la voz de Dios y a permitir que dirija sus pasos y a tomar las mejores decisiones para su vida. Porque el resultado que está diciendo aquí la palabra es que Dios lo dirigió por camino derecho. En otras palabras, nos volvemos dóciles a la palabra, que enseguida apenas viene ese contentamiento de parte de Dios, le decimos, sí, Señor, yo creo lo que me estás diciendo, lo voy a hacer, voy a tomar decisiones. Y así mi alma trate de resistir, yo creo en tu palabra, y le digo, como dice el Salmo 103, alma mía, bendice a Jehová y no te olvides que Él es el que nos da todos los beneficios. Él va a traer una alabanza, porque vamos a ver la gloria de Dios en nuestras vidas y muchos van a ver cómo Dios respalda a aquellos que podemos esperar en su gracia, en su amor y en su misericordia. Mi hermana, mi hermano, esta semana tenemos muchos desafíos. Hoy tenemos desafíos que el Padre te está dando. Hoy está abriendo puertas para que salga de cualquier situación. Hoy te está el Señor invitando a que ya es suficiente el desierto que has pasado. Clama a Él. Como dice Jeremías 33:3, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Que te oramos en estos momentos y dejamos hasta aquí en el día de hoy. Y le decimos, Padre, qué bueno lo que nos habla, Señor. Yo sé que nos estás hablando al corazón, Señor. Ayúdanos a permanecer firmes contigo, a no desfallecer, Padre.
A reconocer, Padre mío, quizás obstáculos que nosotros hemos colocado en nuestro corazón para no seguirte, Padre. Ansiedades que hay en nuestra alma, Señor, que solamente van a poder ser saciadas, Señor, y hallar descanso en nuestra alma contigo. Y nos das la oportunidad para acercarnos a ti, Padre. Gracias, Padre, porque podemos alabarte, como dice aquí el Salmo, Señor, por tus misericordias y las maravillas que tú tienes para con los hijos de los hombres. Porque tú eres quien nos sacia, Señor, a los que te buscamos, Señor. Porque tú eres quien nos llena de bien, Señor, en esa necesidad espiritual que hay dentro de nuestro corazón y nuestra vida. Quita el orgullo, el temor, el miedo, Señor. Las acusaciones quizás internas que nosotros mismos hemos hecho, Señor, para salir a la libertad, porque tu palabra dice que conociéramos la verdad y esa verdad nos haría libres, Padre. Yo proclamo esta palabra, Señor, en el corazón de cada uno de tus hijos, Señor, y tus hijas. Los saco a libertad, Padre. Oro, Señor, por sus oídos espirituales para que escuchen esta palabra, Señor, pero también para que vean, Señor, todo lo que tú tienes preparado hoy para nosotros. Eres fiel, eres maravilloso y tú bendices a tu pueblo. Y te bendecimos tu nombre, Padre, dándote gracias a ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor, amén. Gracias y paz para ti, mi hermano, mi hermana. Adelante hay un manantial de vida que Dios ha dispuesto para ti. La uso pastoril ante los Alvira, la Iglesia Cristiana Sinaí, de la Red de Iglesias Misioneras Internacionales. Muchas bendiciones para todos. Les amamos.